Es bien sabido que recordamos las cosas de nuestra infancia con cariño, generalmente recordándolas mucho mejor de lo que realmente eran, y es algo muy común. ¿Cuántas veces has recordado con cariño y cierta estima un juego que jugaste en tu niñez y al volver a probarlo resultó ser no tan bueno como lo recordabas? Acá entra el tema del vídeo, las creepypastas. Pero, ¿qué es una creepypasta? Simple, son historias de terror de internet, casi siempre son sobre videojuegos o cosas populares, y ya, soy Ardi, loquendero de confianza, y en el vídeo de hoy estaremos hablando sobre creepypastas que no envejecieron tan bien, específicamente de videojuegos. ¿Por qué? Pues porque no tengo nada mejor que hacer. Empecemos por un clásico y también, una de las peores creepypastas que han existido, no solo porque de por sí es mala, sino porque es la principal responsable de todas las creepypastas basura que salieron después, ya saben, ojos negros llorando sangre, gore, etc. Sonic.exe nos cuenta el relato de Tom, un pendejito que mientras estaba jugando recibe un paquete por parte de su amigo, Kyle. El paquete contenía un CD con Sonic.exe escrito con plumón. También venía una carta donde Kyle dice que algo lo está persiguiendo y que ya es tarde para él. Así que le encarga a Tom la tarea de destruir el disco, cosa que, como buen amigo que es, hace todo lo contrario, poniéndose a jugar y olvidándose del último deseo de su amigo. En resumen, el CD contenía una versión bien pirata del Sonic 1 de Genesis, donde en lugar de usar a Sonic, el prota tiene que usar a Tails, cosa que obviamente no era así en el juego original. El prota aún así sigue jugando solo para encontrarse con una versión macabra de Sonic, quien le propone jugar un juego, y como esto es una creepypasta genérica, hay sangre hiperrealista y mucho gore. ¿Por qué? Pues porque sí. Sonic termina matando a Tails, Knuckles y Robotnik, dándole al protagonista el mensaje de yo soy Dios. Sí, muy deadly. El computador de Tom se apaga solo, y él se queda ahí, perplejo, por básicamente ver un capítulo de Happy Tree Friends con personajes de Sonic. Hasta que escucha una voz, se da vuelta y... sí, un peluche, peluche. Y así termina la historia. ¿Hace falta que diga algo? Es una creepy ridícula, llena de gore innecesario, imágenes hiperrealistas y un antagonista que es malo porque sí. Un demonio, un ser lleno de pura maldad decide tomar la forma de Sonic. Ajá. Sin mencionar la estupidez del protagonista, quien no respeta los últimos deseos de su mejor amigo solo por curiosidad. Y por último, el final. La gran revelación. El cierre a esta aterradora historia no es nada más que un peluche de Sonic. Un puto peluche. Definitivamente esta historia no vale la pena, y esto sin siquiera mencionar a su creador y todas sus polémicas. El único mérito que tiene es que posee una adaptación jugable decente y ya. Esta historia es malísima, creó un personaje horrible que no solo dejó una mancha en las historias de este tipo sino que en el fandom de Sonic en general. Y me niego rotundamente a siquiera mencionar las historias secuelas que salieron después. Un anillo de 100. La razón por la que pongo esta creepy es porque quiero hablar de las otras creepypastas de Pokémon en otro vídeo. La historia trata sobre dos niños. El protagonista, al cual vamos a llamar Pepito, reta al otro a capturar 6 Pikachus en Pokémon amarillo, y este acepta. Todos sabemos que solo puedes obtener a un solo Pikachu en Pokémon amarillo, pero de alguna manera el amigo del prota logra capturar los 6 Pikachus y le entrega el cartucho al prota. Olvide mencionar que están jugando con el Transfer Pack de la Nintendo 64. Una vez en su casa, Pepito observa cómo los Pikachus comienzan a evolucionar en Raichus para luego salir de la televisión, acorralar a Pepito y devorarlo, dejando solo su cerebro. Wow, mencioné que los Raichus tenían una apariencia demoníaca. Los padres del niño no escucharon los gritos del pequeño, ni los rugidos de las 6 bestias, ni el sonido de estas desgarrando la carne de su hijo. No escucharon nada, solo se percataron al día siguiente y al ir a ver a su hijo se encontraron con la Nintendo 64 aún encendida, mientras que de la tele salía un rastro de sangre que formó la palabra Mad. Le preguntaron al amigo de Pepito qué onda, y este les contó solo lo que él sabía. Con esto los padres demandaron a Nintendo por la desaparición de su hijo.
Lógicamente Nintendo dijo que no había manera de que su juego hiciera desaparecer al pendejito. Pero como son tan amables y buena gente, le hicieron un homenaje al niño, creando a la clase de entrenador llamado Pokefan. Entrenador que posee varios Pikachus en su sprite. ¿Qué rayos es eso? Ok. Para empezar, ¿por qué Mac Pikachu? Fueron unos Raichus quienes mataron al niño. Asumo que es porque la historia es una simple excusa para tener una versión malvada de Pikachu, pero en ese caso, ¿era necesario que evolucionaran? También. ¿No les parece ridículo que los padres no escucharan a su hijo siendo devorado por 6 bestias feroces? Y por último, ¿en serio? ¿Nintendo hizo referencia a un niño que murió de una forma horrible poniendo un NPC en los juegos? No solo Nintendo no tenía manera de saber si el testimonio de los padres era real, sino que no hay manera de que hayan metido ese NPC en tan poco tiempo. En Japón Pokémon Amarillo salió el 12 de septiembre de 1998. Mientras que Oro y Plata, juegos donde aparece por primera vez el Pokefan, salieron el 21 de noviembre de 1999. No creo que el niño haya muerto el día de la salida del juego. Y si los padres se quejaron con Nintendo, no creo que en poco más de un año se hayan dado la tarea de ponerle una nueva clase de entrenador que hace referencia a algo que no les traería buena publicidad. No. En fin. Esta historia puede no ser tan mala como Sonic X, pero sigue siendo horriblemente genérica. Le doy 4 Pokébolas de 10. Tengo que prepararme mentalmente para esto. Uf. La historia empieza en 1997, donde un niño se encuentra jugando Sonic R. Ajá. Acá está el primer error. Un niño jugando en una Sega Saturn. Eso es poco realista. Mejor contigo. La madre del chico lo llamó a cenar pero no recibió respuesta alguna. Al subir y abrir la puerta, la madre se encontró con el ya inerte cuerpo de su pequeño. Espuma salía de su boca. Sus pupilas dilatadas. Toda esta escena de terror fue acompañada por la canción Can You Feel the Sunshine, en lo que parecía ser una burla de la situación. Vaya. ¿Quién lo diría? Esa parte estuvo buena. Sigamos para ver qué pasa. Al llenar el informe, la madre mencionó que su hijo jugaba mucho con su consola. Y también sabe que el niño se fue a la siguiente dimensión por un ataque epiléptico. Cosa que era rara, pues nadie en su familia tenía antecedentes sobre esa condición. Tras el funeral, la madre le regaló algunas pertenencias de su hijo al mejor amigo de este. Entre ellas, la consola con el Sonic R. A la hora de probarla, el amigo se percató de que lo último que hizo el anterior dueño de la consola fue desbloquear a Tails Doll. Y fin, definitivamente no hay nada más. Ni siquiera sé por qué está aquí. Estuvo decente. Bueno, aquí termina el vídeo. Bye bye. No los engañe, ¿verdad? Uf. La historia cuenta con una pseudo precuela que trata de explicar el origen de Tails Doll. Desconozco si es del mismo autor que la historia original, pero espero que no, porque eso implicaría que escribió algo relativamente decente para luego escribir un trozo de mierda. El relato se ambienta en los años 50, ha habido una, ¿cómo decirlo? Alguien hizo una granja de hierro, pero en lugar de golems eran personas. Soy pésimo en esto. El causante de esto acostumbraba a dejar una marca con las iniciales TD hechas con la sangre de sus víctimas en las escenas del crimen. La policía no encontraba manera de explicar estos crímenes. Interrogaron a uno de los supervivientes de esta matanza, quien dijo que fue atacado por un oso de peluche cubierto en sangre. El asesino siguió con sus viles actos, aterrorizando a la gente, quien vivía temerosa con solo ver las iniciales TD. Una noche, un par de policías lograron avistar una sombra que estaba escribiendo TD en la pared. Lo persiguieron hasta llegar a un cementerio, aunque uno de ellos no la contó y fue baneado de la vida por la criatura. El otro policía logró sacarle una foto al dichoso peluche. Foto la cual llegó a todas partes. Muchos creían que se trataba de un demonio, por lo que hubieron muchas misas y otras cosas religiosas. En una de estas misas el ser apareció ante la multitud, gritando de dolor. El cura, sin dudarlo, le tiró agua bendita para que se muriera de una vez. Y funcionó. Literalmente explotó en sangre. Todo era felicidad hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, solo que en lugar de escribir TD en la pared del peluche escribió lo siguiente: Muchas gracias por vuestro miedo y acegar por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo, ya que yo soy
Ok. No, la historia tenía potencial. La primera parte. La del chico y su Saturn estaba bien. Dejaba una intriga de saber que tenía que ver el personaje desbloqueado con la muerte del niño. Era corta. Sencilla y con eso bastaba. Pero ahora resulta que un oso de peluche asesino era el responsable. Y este oso de peluche fue derrotado por la fe y agua bendita solo para volver unos 40 y algo años después para poseer un personaje de un videojuego que solo es bueno por su música. No. Simplemente. No. No puedo leer esto sin imaginarme a Ted con ojos sangrientos mientras suena una canción alegre de fondo. ¿Qué podemos concluir con esto? No todo lo que recordamos de nuestra infancia era bueno. A veces lo que consumíamos eran cosas de mala calidad pero no nos dábamos cuenta. Y eso. Está bien. Es normal. Los tropiezos como Sonic.exe y Tales permitieron que hoy existan buenas historias de terror en forma de ARGs, juegos y recreaciones de viejas historias. Si bien en este vídeo solo me quejo de lo malas que eran estas historias. Realmente las aprecio. Pues sin ellas probablemente seguiríamos teniendo historias a medio terminar. Con orígenes estúpidos. Argumentos absurdos y personajes diabólicos con ojos negros, llorando sangre. Sé que en esos años sí existían historias de buena calidad y de hecho tengo planeado hablar de ellas en otro vídeo. También sé que siguen existiendo creepypastas malas hechas por niños. Pero. Vamos. Eso claramente no es lo mismo. Soy Arditaira. Me despido. Bye bye.